Hey, ¿qué tal, parceros? Mi nombre es Andrés y sean bienvenidos aquí, a su mejor canal de motos y de rutas, las 1001 rutas. Probablemente muchas de las personas que se aventuran a rodar por primera vez se encuentran con un sinfín de señales de tránsito en carretera que en la mayoría de los casos resultan siendo confusas por el desconocimiento que existe en torno a ellas. Sobre todo en lo referente a las señales de piso, que son las que delimitan la carretera y marcan el sentido de la orientación. Tal vez para muchos sea familiar o muy fácil circular por carreteras de 2 carriles, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a carreteras de 3 o 4 carriles? ¿Sabemos cómo adelantar y a qué velocidad circular en ese tipo de carreteras? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a una carretera de 2, 3 o 4 carriles de un solo sentido y de doble sentido? ¿Sabemos cómo adelantar y por qué lado debemos conducir? ¿Cómo debemos tomar una glorieta o una intersección? Pues bien, estas y otras interrogantes las responderemos en este video, así que no se despeguen. Lo primero que deben saber es que las señales de piso son las marcas que se encuentran pintadas en la carretera, paralelas al sentido de circulación y son de color blanco o amarillo. Estas son las que separan los carriles y cada color comunica algo diferente. La línea amarilla indica que la vía es de doble sentido. Cuando la línea es continua, indica que es prohibido adelantar. Si la línea es punteada o discontinua, quiere decir que se permite el adelantamiento. Si hay doble línea continua, indica que en ninguno de los dos sentidos se puede adelantar. Mientras que si hay doble línea discontinua, indica que se puede adelantar en ambos carriles. Estas son muy similares a las anteriores. También pueden estar combinadas, una línea continua con una línea discontinua. Por ejemplo, si vamos en una vía de 2 carriles y queremos adelantar a otro vehículo, únicamente lo podemos hacer si la línea discontinua está de nuestro lado, es decir, en nuestro carril, o si hay una línea sencilla discontinua o doble línea discontinua. De lo contrario, debemos esperar. Ahora pasamos a las líneas blancas. Estas, a diferencia de las amarillas, nos indican que la vía es de un solo sentido. Además de separar los carriles, cumple con otras funciones. Define los bordes de la carretera, determina el comienzo de los separadores, indica las canalizaciones especiales y establece el sentido del carril. Si la línea es continua, significa que es prohibido cambiar de carril, y si la línea es a trazos, quiere decir que es permitido adelantarse. Ya aclarado este tema de las líneas y los colores, pasamos al tema de los carriles. Existen vías de 2, 3 y 4 carriles de doble sentido y de un solo sentido. Según el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 68, en las vías de sentido único de 2 o más carriles que no tengan reglamentada su velocidad, siempre, ojo, se debe transitar por el carril de la derecha y se utilizarán los demás carriles para maniobras de adelantamiento. Ahora bien, hay vías que tienen la velocidad estipulada para cada carril, pero en todos los casos el carril derecho siempre será utilizado para transitar a una velocidad baja y moderada, y los otros se utilizarán para adelantar. Es importante que cuando se sitúen en un carril que no sea el derecho, lo hagan a una velocidad superior, para que no entorpezcan la marcha de los que vienen atrás y para darle fluidez al tráfico. Ahora pasamos a los carriles de doble sentido. Recuerden que esos son los que van delimitados con la línea amarilla. En las vías de 2 carriles se debe transitar por la derecha y utilizar con precaución el carril de la izquierda para maniobras de adelantamiento y respetar siempre la señalización respectiva. Recuerden que la señalización, pues ya se les indiqué más arriba, si es la línea continua o discontinua. Si es discontinua, si está de nuestro lado, podemos adelantar. En las vías de 3 carriles, los vehículos deberán transitar por los carriles extremos que queden a su derecha. El carril central solo se utilizará en el sentido que señale la autoridad competente. Este carril central casi siempre se utiliza para hacer maniobras de adelantamiento. Esto hace que esta carretera sea una de las más peligrosas porque tanto los que van de la izquierda o como los que van por la derecha van a utilizar el mismo carril para adelantar. Y otro peligro es que, por ejemplo, si yo estoy en el lado derecho, en el carril derecho, y voy a girar hacia la izquierda, debo salir hacia el carril central para ubicar la direccional. Y puedo correr el peligro de que alguien arriba venga adelantando. Entonces esa es una de las carreteras más peligrosas. No he tenido la oportunidad de transitarla aquí en Colombia. Si ustedes lo han hecho, pueden dejarme qué tal les ha ido en ese tipo de carreteras. Y por último, en las vías de 4 carriles, los carriles exteriores se utilizarán para el tránsito ordinario de vehículos y los interiores para maniobras de adelantamiento o para circular a mayores velocidades dentro de los límites establecidos.
Si dos o más vehículos que transitan en sentido opuesto llegan a una intersección y uno de ellos va a girar a la izquierda, tiene prelación el vehículo que va a seguir derecho. Cuando un vehículo se encuentre dentro de una glorieta, tiene prelación sobre los que van a entrar en ella, siempre y cuando esté en movimiento. Sin embargo, un consejo importante que les doy es que por más que lleven la vía, parceros, siempre hagan el pare antes de tomar esa intersección o glorieta. Por lo general, casi siempre están señalizadas con semáforos o con señales de pare, y en ellas en donde no esté señalizado es importante que siempre hagan la pausa, porque no falta el imprudente que pase a toda mierda y no respete la vía de los demás. Y bueno, parceros, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Si fue así, no olviden compartirlo, darle like, que esa es la mejor manera en la que me pueden apoyar. Si creen que de pronto faltó algo por decir, quieren complementar o creen que tal vez me equivoqué en algo, pueden dejar aquí en la cajita de comentarios su opinión para así iniciar el debate. Nos vemos en una próxima ocasión, no se despeguen del canal y buenas rutas.